día tengan todos ustedes. Quiero primeramente agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila, en particular a la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, por la invitación a venir a charlar sobre nuestra Catedral de Santiago de Saltillo. En esta ocasión hablaremos sobre lo barroco de la catedral y para ello, pues bueno, tengo que presentarles a la doctora Ana Isabel Pérez Gavilán, con quien voy a compartir esta charla. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Y me da mucho gusto porque además, pues el asunto de lo barroco es una de mis pasiones, así es que estaremos compartiendo nuestros puntos de vista. Lo primero es que, claro, nuestra catedral se origina como una parroquia, la parroquia de Santiago Apóstol, en la villa de Santiago del Saltillo. Y me comentabas, Arturo, que la primera construcción es una construcción de arquitectura vernácula, de adobe. Sí, lo que pasa es que, de acuerdo a las ordenanzas reales de 1573, ordenan que desde el principio se trace la plaza y de inmediatamente se designe el lugar para la parroquia. Ahora, sabemos por Carlos Manuel Valdés que Saltillo se funda antes de 573, quizá 1572, pero como quiera las ordenanzas están siguiendo las tradiciones de constructivas que viene de tradición. Entonces no podía quedar la fundación no podía pasar sin dejar de poner, de designar el lugar. ¿Y dónde se funda Saltillo? Se funda definitivamente en la Plaza de Armas. Eso Claro. todavía hay algunos registros, digo, que te dan a entender esto. Sí, y Y hay cosas muy particulares de la traza misma de la catedral, ¿no? De cómo está orientada, y cómo los ángulos de la calle no coinciden, de Juárez, Hidalgo. Cuéntanos un poco de eso, Arturo. mira, sí, lo primero que decías es la arquitectura vernácula, y esto lo sabemos por el caso de San Esteban, que se funda 20 años después de Saltillo, o sea, todavía en el siglo XVI. Y sabemos que había, por el padre Mario Carrillo, que en el siglo XVI estamos hablando de muros de adobe, quizá algo de piedra, con techumbre de paja o pasto, y por eso pues era muy fácil que se incendiara, ¿no? Entonces, y te digo que esto debió ser la tradición, porque todavía a principios del siglo XVIII la parroquia de Monterrey, ahora catedral, a principios del siglo XVIII tenía techo de vegetal de paja y pasto. Entonces, esto debe haber sido lo común. Claro, Aunque, pero el asunto, mira, este es un plano de 1714, es que en aquella época, todavía en el siglo XVII, XVI y XVII, era costumbre orientar los templos viendo hacia el oeste. O sea, cuando tú entras hacia el templo, estás viendo hacia el este, hacia el oriente. El asunto es que en San Esteban todavía se sigue esa tradición. En Saltillo es muy difícil verlo, como la calle no se alinea con la muro de la iglesia. En San Esteban sí, toda la calle Victoria está orientada hacia el este, pero espera, no cualquier punto en el este. Estuve en Catedral, estuve en San Esteban este día 23 de diciembre. Sí, yo sé, son 2 días después del solsticio de invierno, pero vamos, el sol no se mueve tanto en 2 días, más o menos. Y con una brújula y una cámara, y tuve la ocasión de verificar el dato de que está orientado a la salida del sol, que es hacia el este-sureste, más hacia el sur del este normal, el día del solsticio de invierno. Entonces, pero como te digo, San Esteban, de alguna manera, el muro, de alguna manera, se proyectó la calle en función de un muro ya existente, que es la calle Victoria. En Saltillo no fue así. Conforme fue creciendo, el trazo de la iglesia le fue comiendo a la parte de a atrás. la calle. Mira, inclusive lo puedes observar en esta Correcto. imagen. Mira cómo el alineamiento se va angostando y acá se hace un callejón, y observa la parte de abajo, acá también. Se hace, Claro. se hace, se hace una rinconada que, o sea, la cabildo de haber dicho, bueno, está bien, sí, cómete la calle, no pasa nada. Ujú. Por eso la iglesia está chueca, Sí, aparentemente. aparentemente, porque tiene una orientación solar, pero además, pues eso, sabemos que las iglesias tienen eso porque tienen el simbolismo de Cristo, ¿no? Cristo que está naciendo detrás del altar, Sí, ¿no?
Es la muerte y resurrección, definitivamente. Exacto. Pero el otro día Gabriel Reséndiz, un exalumno mío, de repente sale un exalumno y me pone el dedo en la llaga y me dice, sí, profesor, lo que pasa es que esto ya lo decía Vitruvio desde antes de la era cristiana, orientar si son tradiciones centenarias, milenarias, Totalmente. orientar esto al nacimiento del sol como un símbolo. Acuérdate, el 24, yo lo hice el 23 de diciembre, esa es la fiesta de la Saturnalia, del nacimiento del sol invicto y demás, son símbolos de la muerte y la resurrección. De hecho, si citamos la Catedral de México, por ejemplo, la primera capilla estaba orientada, así como lo estás indicando, ¿no? Al este, y por supuesto que la catedral ahora no está orientada de esa manera, está orientada norte-sur por la traza urbana que ya se había modificado y bueno, que tuvo que ser virada para poder hacer frente a la Plaza Mayor, ¿no? Sí, tengo entendido que ya para finales del siglo XVIII y principios del siglo final del 17 y principios del 18, ya se permite, ya es más común hacer, orientarlos de otra manera, cualquier otra manera, norte-sur, que es lo que sucede, que te diré en Parras de la Fuente, en Monclova, etcétera, pero aquí en Saltillo conservamos en los dos templos de la fundación, que es San Esteban y Catedral, conservamos el elemento de la traza original, que es muy medieval o es mucho, digo, va mucho, una tradición mucho más antigua. No deja de ser interesantísimo, de tal manera que cuando tú entras al templo, estarías orientándote hacia el nacimiento del sol, que a fin de cuentas es el nacimiento de Jesucristo. Exactamente. Y este tipo de características van a ser comunes, ¿no? Durante, pues, todo el cristianismo con estas salvedades que estamos mencionando. Es muy Claro, in ¿no? Este pequeño ángulo, siempre se pregunta uno, ¿por qué el pequeño atrio de la catedral es así como un, trapecio irregular, verdad? sí, lo que pasa es que creo yo que la antigua fachada, la antigua parroquia la primitiva, debía haber estado orientada, también de la misma manera, pero era un templo muy pequeño, rodeado del cementerio, y que inclusive debió haber sobrevivido conforme iban construyendo catedral. Lo mismo pasó en Monterrey. Están construyendo la nueva catedral, o sea, la nueva parroquia, a finales del siglo XVIII, se cae una piedra de la bóveda y daña el templo de abajo. O sea, adentro tenías un templito muy pequeño, Mm. que entonces yo creo que a la hora de ampliarlo es cuando ven el problema urbano, es decir, oye, no cabe, vamos a comernos un pedacito de la calle. Pero aquí lo interesante, por cierto, están fotografías, algunas de esas fotografías son de Germán Siller Valadez, Ah, sí, muchos estupendo saludos. fotógrafo. Pero aquí yo creo que lo importante que deberíamos de destacar, doctora, es el hecho que es una parroquia barroca. Por Este, supuesto. digo, parece ser que al final durante las reformas borbónicas trajeron un auge, reformas borbónicas en cuanto a la reestructuración administrativa, económica y demás del Imperio Borbón, principios del siglo XVIII, pero ya para finales del XVIII, la segunda mitad del XVIII, ya comienza a haber un auge económico, una derrama que permite la reconstrucción o la construcción de muchos templos y cuyo estilo de moda, que estaba de moda, era el barroco. Eh, Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto, doctora? sí, pues es muy importante situar primero el término. El término es un término anacrónico, es decir, que cuando estamos hablando de barroco, estamos hablando de que el neoclásico, que es precisamente los últimos Borbones son los que van a impulsar el estilo neoclásico, es decir, el regreso a los clásicos, ¿sí? En donde, al contrario del barroco, se depuran la superficie, la arquitectura de elementos decorativos que se volvieron realmente exuberantes, muchos elementos vegetales, angelitos, filigranas, en fin, los elementos, las molduras que se repiten, todo esto es una característica del barroco y a mí me gusta mucho el ejemplo musical, la fuga, porque la fuga es precisamente esta moldura barroca, ¿no? Que empieza y luego se repite, pero con un pequeño deslizamiento y otra vez se repite, igual la fuga musical. Tenemos aquí el retablo
original se rescató esta fotografía de el retablo barroco estilo biombo, es decir, que se abre y se avanza, ¿no? Hacia el fiel, digamos. Eh, y el barroco, entonces, como tal, barroco quiere decir, am, es un, es un nombre despectivo que el neoclásico aplica a este estilo exagerado, no armónico a los ojos de un neoclásico. Entonces, bueno, partimos de un término que ya tiene un conflicto en su nacimiento, y sin embargo, lo que distingue a el estilo barroco, que en general está dictado por los centros europeos, ¿verdad? Van a ser las columnas. Tú como arquitecto lo sabes súper bien. O sea, ¿cómo vamos a caracterizar? A través de distinguir las columnas. Y al ratito vamos a ver algunas Sí, columnas que nos hablan y hacer una aclaración. Eh, no podemos hablar de churrigueresco. El término churrigueresco es un término que es incorrecto. Se creía que la columna, la pilastra estípite, la había creado un arquitecto español, Churriguera, de apellido Churriguera, y bueno, se ve que no, para nada, desde los romanos ya se está usando, ¿verdad? Esta pilastra que ahorita vamos a ok. distinguir, y por lo tanto no hay que hablar de churrigueresco, habrá que hablar de estos barroco salomónico, barroco estípite y otros tipos de barrocos, ¿no? Sí, nada más una aclaración aquí, doctora. La imagen anterior es un Photoshop, es una yuxtaposición de dos imágenes, la anterior que era la catedral actual con el retablo que hizo nuestro amigo Víctor Orlando López, y esta es una imagen también de época, las dos del retablo son las únicas dos existentes de finales del siglo XIX del retablo original. Sí, en efecto, el barroco ahora se define a partir de los apoyos, la columna salomónica, la estípite, etcétera, a partir de las columnas. Y el término churrigueresco, pues antes era como muy abrumador, lleno de cosas. Ya no se usa el término. Porque, por ejemplo, aquí la planta, lo que tenemos aquí es, es un parroquia en planta en cruz latina. Y la planta en cruz latina es una herencia renacentista, no es una de la herencia barroca. Aquí viene aplicando lo que decía mi maestro Salvador Díaz Berrio Fernández. Decía que muchas veces en México el barroco termina funcionando, terminamos identificándolo como un barroco por amontonamiento. O sea, retablos, cortinas, La telas, abundancia. sí, pisos de madera, espejos, los candiles que se mueven con luces encendidas que se reflejan los ojos de vidrio de los santos, los aromas, Por supuesto. etcétera. Barroco por amontonamiento, los brillos, los contraluces, los Los claroscuros, contrastes. Ujú. el incienso, las telas, etcétera, etcétera. El movimiento, la curva, ¿verdad? El movimiento y la Ujú, curva, para ujú. entrarle propiamente, aunque sí, claro, lo que define arquitectónicamente a esto definitivamente son los apoyos. Y cuando digo apoyo me refiero a columna, pilar, pilastra, etcétera. Sí, lo que pasa es que para la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, catedral, la parroquia se empieza en 1745. Ujú. Ya se estaba abandonando la pilastra, la columna salomónica. Ya estábamos en otra faceta, que es la pilastra estípite. Pero acá como que somos una isla que sigue un tanto costumbres retro. Ajá, Este, fíjate que sí, de hecho, yo te quiero decir cómo realmente pude identificar la primera columna que tenemos a la izquierda, que semeja, quiere ser una columna salomónica. La columna salomónica se enrosca sobre sí misma, ¿verdad? Como una tela que hacemos este churrito, digamos. ujú, Aquí no, aquí se trata de una columna ausada, es decir, que tiene un fuste un poquito abombado, aquí no se aprecia tanto, y tiene una cintilla de flores alrededor. Y fue cuando tuve la oportunidad de ir a San Luis Potosí, ver el Carmen, y dije, claro, las columnas de la Catedral de Saltillo son un intento de columna salomónica. Y esto ya nos va a hablar un poquito de los constructores, ¿no? Que estaban interpretando grabados generalmente o diseños y pues hacían lo que podían. Ajá. Y también esto nos va a situar
que en realidad se trata de un barroco popular. La segunda es columna que está en la fachada sur de la catedral y que se asemeja a uno de los retablos interiores, que es exactamente igual, pero en madera. La tercera es un estípite de la fachada también, segundo cuerpo, si mal no me acuerdo, Sí, ya sí, segundo cuerpo, sí. ¿verdad? Recargada de decoración. Y la tercera estamos en el Santo Cristo, con unas proporciones muy extrañas, ¿no? Porque la pilastra estípite se supone que emulaba el cuerpo humano, ¿no? Los pies juntos, el torso, pero aquí, bueno, están como achaparraditos, las proporciones, alteradas. Es muy lindo, o sea, todos estos gestos de la arquitectura de la catedral son realmente deliciosos, ¿no? El poder ir descubriendo cómo se manifiesta un estilo fuera del centro de metropolitano, ¿no? Sí, lo que pasa aquí, doctora, creo que, bueno, definitivamente es barroco popular, puesto que la columna salomónica ya sabemos que viene desde Europa con ciertos cánones, con el número de vueltas y demás, y acá podemos jugar con mucha libertad y mucha imaginación. Lo mismo sucede con el estípite. La pilastra estípite no se ajusta a las normas que había establecido Jerónimo de Balbás en el retablo de los Reyes en la catedral. Acá lo que tenemos es el estipo que viene siendo este obelisco invertido, pero está contrapuesto. La primera, esto es una, voy a decir, no una constante, sino como un gusto regional que se repite en Álamo, Sonora, Sombrerete, Zacatecas, la Catedral de Chihuahua, Saltillo, Coahuila, ah, el Obispado en Monterrey y en un pequeño nicho que está en el frontón de la ermita de Zapopan en Moncloa. Todos traen la pilastra, se llama la pilastra losángica, que es cuando los obeliscos van contrapuestos. Y te voy a poner como ejemplo, esto González Galván es quien diseña, lo nombra la pilastra, la pilastra losángica, y te voy a poner como ejemplo el caso del Obispado de Monterrey, donde en efecto están contrapuestos los dos. La diferencia es que en Saltillo como que bueno, se hace así en Santo Cristo, que es quien introduce el tema, quien introduce la moda. ¿Qué momento dado? No lo sé. Recuerden que Santo Cristo se inaugura en 1760, hace poquitito antes introducen esta extraordinaria pilastra, pero en el caso catedral le ponen un dado al centro. ¿Por qué un dado? Pues porque trae cuatro columnas, pilastras estípite. Trae cuatro pilastras, sí, pero nada más ves tres lados. 3 por 4, 12. No lo sabemos, pero suponemos que son los cuatro evangelistas. Ahora, es que se ha dicho, es que es una fachada retablo, es un retablo y que está imitando el retablo principal. No, No. es una fachada retablo porque trae nichos y trae imágenes. Y como cualquier retablo, entonces trae un discurso teológico, bíblico, Claro. histórico o demás, ¿no? O de plano teológico. Pero es muy distinto al retablo principal. Aquí hay otro discurso, que tenemos que entrarle a este tema en un futuro próximo. Pero Sí, y también comentar, ¿no? Que es difícil también reconstruir esta iconografía de la fachada porque muchas imágenes no están, porque nunca se hicieron o porque faltan. le Ujú. faltan los atributos, a muchos les ha de haber caído los atributos. El atributo son los símbolos que te hacen en la mano, un libro, una llave, una espada, Claro, una están paloma, qué sé llaves, yo. Mira, mira, acá vemos los corazones. Pero ves, hay dos agujeritos. Quiere decir claro. que debió haberse insertado un monograma o algo metálico. Doctora, tenemos que regresar a este tema porque tú eres especialista en corazones. Claro, sí, Pero de hecho sorprende que estén ya en la fachada, ¿no? Los corazones en un alto siglo XVIII, ¿no? En época en que están los jesuitas expulsados, pero era común que se continuaran sus devociones en diferentes edificios y también pinturas, etcétera, ¿no? Aunque ellos ya no estuvieran en tierras no hispanas. no, americanas, claro. Aquí nada más regresando al tema barroco, doctora, decirte que
que tenemos, entre otras cosas, esta arco, que es el arco conopial. Conopial es viene del latín y significa cortina, pero más asociado a la cortina que van en las camas, como cuelga, muy, muy bonito. Pero me dicen, es que es de influencia árabe, arabesco, pues sí, no, la verdad es que ya lo conocían los romanos, pero se usa mucho, surge a partir de la época gótica. Y recuerda que el barroco no solamente es esta cualidad vibrante, mira, ahí tienes como las cornisas y demás vibran de tanto repetición, sino Exacto, retoma la revaloración del gótico. Y correcto. entonces, vos no te extrañe que en esa época entren cosas, tu Saltillo en la calle, si no me equivoco, es la calle de Escobedo. Ojalá que permanezca de pie, que cuiden esta casita. ¿Ves? Entonces, es más, ya recordé, ¿sabes quién tiene esta portada? ¿Quién lo tiene? Pues el obispado como puerta principal, mira, alto, alto, Mira, mira nada más. No, sí, mira, ¿ves? Entonces, sí, era normal este tipo de influencias que nos vienen de fuera. Oye, pero Este, qué lindo que menciones también esta casa en Escobedo, porque también algo que es muy notorio es cómo las formas de catedral en diferentes momentos se toman para las casas particulares o para los edificios civiles, y entonces estamos viendo pedacitos de catedral aquí y allá, y eso es muy bello, ¿no? También habla de un orgullo local. Pero no solamente eso, después podemos hablar de ello, pero he observado o hemos observado cómo también la gente, sobre todo la gente de peso económico, pues impresionado por las formas que estaban haciendo en catedral, van y contratan al carpintero. Decir, oye, yo quiero una puerta así, ya está. Y entonces la puerta que tenemos interiores en catedral lo ves repetido en tres, cuatro casitas en carpintería que todavía sobreviven gracias a Dios, ¿no? Iba a decir gracias a Quetzalcóatl, pero no, espera. No, Este, de pero, hecho, pero esa es otra cosa que vamos a eso es hablar. otra cosa, pero parece ser, sí, la influencia catedral en la arquitectura cotidiana, arquitectura doméstica, digámoslo así, va más allá hay que hacer un análisis más profundo y te quedas sorprendido de esto, decir, mira, aquí está la influencia de catedral, porque Ajá, pero a fin de cuentas, de lo que estamos hablando es del barroco popular, o sea, no es el barroco académico que correcto, traen los especialistas copiando las grandes obras académicas en el centro de México. claro, Y digo del centro de México porque algunas vienen de Europa, la columna salomónica y demás, claro. pero en el centro de México es como que nos da un nuevo capítulo en la historia del barroco. Ya no es europeo, sino el barroco mexicano es un capítulo aparte en la historia del arte. Pero el pueblo se identifica con esto, con el colorido, porque mexicano es un pueblo muy mexicano, muy movido, muy dinámico, y quieran o no, muy abarrocado. O sea, Sí, o sea, el, el- definitivamente el el simple. mole, estamos mezclando chocolate con chile y sal y azúcar. Claro, y estamos mezclando, como dices, lo gótico, lo árabe, o sea, de muchos lugares, muchas ideologías, y eso nos hace muy únicos, y definitivamente creo que también la catedral presenta como esas cuestiones únicas, y me recuerda un poco también toda esta decoración tan exuberante, ¿verdad? En este caso, vegetal, floral, cómo tenemos Zacatecas, cómo nos podemos relacionar con Zacatecas, pero Zacatecas es un barroco más académico, como tú lo dices, y acá tenemos más el gusto por esta decoración que cubre absolutamente todo, a pesar de que ya se está introduciendo en lo clásico, pero eso está sucediendo nuevamente en los centros, Ciudad de México, Guadalajara, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener, de hecho, hace unos años tuve la oportunidad de ir a Murcia. Murcia es una de las catedrales barrocas muy tardías en España y tiene características que no que te sorprenden tan tardías como ya casi llegado el siglo XIX, como va a ser la Catedral de Saltillo, ¿no? Que se termina por ahí de 1800 y cachito. Pero no solamente eso, estamos hablando de dos retablos adentro que, por cierto, hizo el constructor que terminó catedral, terminó a principios del siglo XIX haciendo dos retablos,
Ángel Galín y Anglino, los dos retablos laterales. Bueno, el principal no lo menciono, que ya desapareció. Uno fechado en 1806 y otro que debió haber sido antes de 1812. O sea, ya entrado el siglo XIX, seguían construyendo en el estilo barroco. O sea, te Claro. digo, es como que éramos una isla atemporal. Pero bueno, este es el caso de la fachada de la Catedral de Monterrey, ahora antiguamente la parroquia, como un ejemplo de este barroquismo, de este horror al vacío. Y entre otras cosas misteriosas que después tenemos que entrarle acá a nuestra catedral, símbolos y simbología difícil de entender ahora porque el lenguaje simbólico se está perdiendo. Claro, eso lo vamos a tener que tratar en otra sesión, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y mira, aquí nada más a grandes rasgos, los constructores y los gremios son los que tenemos entendido. Nicolás Hernández, no sabemos gran cosa de él. El bachiller Pedro Fuentes dice, estuvo encargado de la obra por cerca de 20 años, o sea, no sabemos cuándo entra, cuándo sale, cuándo se retira. Sabemos que Tomás Lucio de Ibarra, 1790, lo recomiendan y se va a hacer la catedral de la parroquia de Monterrey. Y alguien del ayuntamiento de Monterrey dice, sí, que él estuvo a cargo muchos años de la catedral de Saltillo, de la parroquia de Saltillo, de la obra, de la construcción. No sabemos nada de él. Cayetano Yáñez de Breña, sabemos que es un mulato, constructor. No sabemos si entra en 1765, debe de ser más o menos por esa época. Sabemos que sale o muere, no sabemos si 1785, porque ese año entra Ángel Garín y Anglino, quien Clara Bargelini dice que venía, que era un constructor militar y que estaba haciendo no sé qué obras allá en Texas. Pero él no solamente termina la fachada principal, termina el entarimado, los pisos, termina haciendo los retablos laterales, termina construyendo, creo yo que la puerta principal. O sea, no solamente estás hablando de arquitectura, ingeniería y al parecer carpintería y dorado y retablística. Claro. Pero como verás, salvo, a él le decían el catalán. Ujú. Porque, ¿cómo lo sabemos? Pues por el censo de 1770, uno de los censos de finales del siglo XVIII de Saltillo. Y de Cayetano Yáñez de Breña, sabemos que era también por el censo de 1777, aparece como mulato. Digo, es una época en que ya comienza a disolverse estos prestigios de sangre, la limpieza de sangre y demás, y comienzas a No decirle, fue impedimento, o sea, también como dejarnos de estos purismos, porque sí hubo mulatos que trabajaron en sitios muy importantes como la sacristía de la Ciudad de México. Entonces, sí es un dato interesante, pero no era exclusivo, vaya. No impedía el hecho, aunque en la letra sí, en la práctica no, sí, digamos. sí, te tenía que decir, tenías que hacerle, pues darle honores a un mulato, decir, señor, maestro. Constructores son los encargados de la obra, los maestros de obra, también se le llama larifes. Pero lo que vemos en Ángel Galín, que venía de Texas, sabemos que muchos de esos constructores, y por cierto, muchos de los albañiles, los peones, están siguiendo las obras conforme se van moviendo a los diferentes lugares donde hay obra. O sea, hay cierta o mucha itinerancia en cuanto no solamente los maestros de obra, sino los constructores. Y es probable que ellos también trajeran digamos, a los albañiles, ¿no? Gente que ya conocían cómo trabajaban, etcétera, porque por un lado están los gremios, como dices, ¿no? Están los canteros, están los carpinteros de lo prieto y de lo blando, ajá. Lo prieto es como las partes más burdas, ¿no? Los andamios incluso, y lo blando ya es el detalle, este, lo, lo, am, eh, Lo fino. lo fino exactamente, y que definitivamente todo se trabajaba a través de un proyecto, de un boceto, de un plan. No Pero hay un proyecto, o sea, sí, porque exacto, un el proyecto, proyecto tiene que autorizarlo el cabildo, tiene que autorizarlo la iglesia, pues para saber cómo va a quedar. Y déjame ver qué santos voy a poner. claro. Se trabaja a partir de un proyecto y eso como arquitecto te lo puedo decir, que no es posible variar. A lo mejor en algunos detalles vas haciendo ajustes, Ujú. pero se trata de un proyecto y te digo, cuando para el diseño de la planta arquitectónica de la catedral
debió haberse hecho antes de la construcción de Santo Cristo. No sabemos si el Santo Cristo empieza en 1700, 1690 y tantos, porque hay otro autor que nos dice que es hacia 1721. El Santo Cristo embona perfectamente en la cruz latina de la parroquia. O sea, sabemos perfectamente que debió haber habido un diseño y que estos cuates están siguiendo el diseño. Y eso es lo que te puedo decir. Te digo, hay algunos que han sobrevivido. ¿Qué te diré? Hay un boceto para la fachada de la catedral de la parroquia entonces de Monterrey. Y Ajá, algunos se han perdido y otros, carecemos de estos documentos, ¿verdad, Arturo? O sea, bueno, no tenemos información de quién estuvo realmente trabajando. Pensamos que sí había canteros probablemente de Zacatecas, o de algún lugar más lejos del Camino Real, ¿no? Pero, por ejemplo, los tlaxcaltecas de la Nueva Tlaxcala, ¿no? en San Esteban. ¿Participaron o no participaron? Pues en realidad ellos necesitaban un permiso del cabildo para poder salir de su pueblo y no tenemos evidencia de No, esto, de que no, no, realmente... no, no, no hay evidencias de ello, de la mano de obra indígena. Hay una nómina por ahí de la mano de algunos peones que están trabajando en Santo Cristo, que es un poco antes. Es como una sociedad cooperativa casi socialista, San Esteban, Ajá, donde hay una gran riqueza comunitaria, pero una pobreza individual o familiar. Pero comunitariamente hablando, tenés todos los servicios, hospitales, escuelas, templos, coros, caballada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero sabemos que tenían que pedir permiso. Me he topado con dos o tres de esos permisos. Dice, está bien, me lo pidió el Cabildo de Saltillo, te voy a enviar peones. No sabemos nada sobre los peones, como para decir que hubo peones indígenas. Lo mismo sucede con una pequeña imagen. Después entramos al asunto de las imágenes. Yo identificado con la Virgen de Zapopan y parece ser que es la Virgen de Rosario. Y mucha gente lo ha dicho porque estaba repitiendo lo que se ha escrito anteriormente. Y si es que es la Virgen de Zapopan, de seguro era porque venían obreros de Jalisco. Digo, espérame, no hay ninguna evidencia documental. Es que es la ausencia de la investigación. claro. No Y hay, ahí, como dices, ¿no? Haremos una charla sobre todos esos elementos iconográficos, y con qué se relaciona con los pero no, gremios. independientemente de la imagen, si es Zapopan o es la Virgen del Rosario, ¿en qué momento el arquitecto encargado de la obra le va a decir al peón, ah, sí, sí, pon lo que quieras? O sea, No, tú claro. sigues un proyecto y sigues un proyecto minuciosamente para asegurarte espejear la simetría de los diseños y a veces se nota un poquito lo burdo del asunto, Claro, pero no le vas a decir al peón, si haz lo que quieras, claro. Y mijo. si quieres pasamos a la siguiente. Lo que Ajá. pasa, lo que pasa aquí, doctora, es que la cúpula nos presenta, digo, es un ejemplo Ujú. de esta gran ornamentación barroca. Te digo, Manuel Toussaint, ya en un libro de los 20 se quedaba impresionado por la exornación, o sea, el adorno exterior, pero nos presenta este tipo de situaciones muy lindas. Por cierto, aquí lo que tenemos es la firma de Yáñez de Breña, el mulato, dice Ñañez con doble, con ñ, Con y ñ. una fecha muy linda. Pero esto nos lleva a la cúpula. Se ha dicho mucho o se ha comentado sobre la posible presencia o influencia indígena. Me dicen de la mano de obra, es que eran indígenas los que lo hicieron. Otros interpretan esto como mano de obra, como influencia ideológica indígena. Pero aquí lo que vemos son dos cosas. Lo primero, tenemos aquí una figura, casi un monstruito, una figura mítica, no lo sé, Es una de bestia. un personaje que dicen es que es un indito por cómo está vestido, etcétera. Me gustaría que platicáramos un poquito sobre, primero, la bestia que tenemos a la izquierda y después pasamos al personaje de la derecha. Claro, bueno, yo creo que una de las cosas importantes mencionar aquí se ha relacionado con Quetzalcóatl. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en hacer asociaciones de tipo formal. Es decir, se parece a las caracolas de cómo se representa Quetzalcóatl en Teotihuacán o en donde sea. En primer lugar, hay que revisar. Los tlaxcaltecas que están en Saltillo, en la Nueva Tlaxcala, ¿verdad?
provienen de una nobleza indígena que ha sido hasta cierto punto denostada. Entonces ellos desde finales del 17 y en el 18 empiezan a reescribir su historia y ellos se sienten orgullosamente los primeros cristianizados, los primeros bautizados. Y hacen pintar este tipo de imágenes en donde están los señores tlaxcaltecas. El padrino es nada más y nada menos que Hernán Cortés y quien los está bautizando es Fray Bartolomé de Olmedo, que es uno de los 12 franciscanos que llegan por primera vez a cristianizar, evangelizar las tierras que después se convertirán en la Nueva España, ¿no? Eh, Tal es el orgullo de los tlaxcaltecas en su adopción del cristianismo, que es muy difícil pensar que ellos estarían, digo, primero tendríamos que tener evidencia y segundo, que ellos estarían trayendo a la cúpula de la catedral cuando ya hay un proyecto, etcétera, elementos de tipo náhuatl, esta pertenencia a una ideología que si bien vamos a ver resabios, vamos a ver sincretismos, pero esta obviedad realmente es muy peligrosa hacerla, me parece. Entonces, si quieres pasar a la siguiente, Arturo, aquí vemos, por ejemplo, que hay estos helicoides, estas caracolas que bajan, ¿no? Ah, Pero tuve la oportunidad de irme a la biblioteca del Getty Research Institute en Los Ángeles a ver, ah, pues básicamente manuscritos medievales para ver qué era eso. Todo empezó con nuestro amigo Víctor Raúl, Ru- que Ruiz García. ajá, exactamente, Víctor Raúl Ruiz, que sugirió que a lo mejor era un Esto. basilisco. O sea, él decía que esa era la colita con la cabeza del basilisco. Exacto. Y aquí lo vemos descender, aquí le falta una pieza de seguro y termina con una cabeza que ahorita vemos que trae en la cabeza, parece ser que son plumas. Claro, más allá de Harry Potter, ¿verdad? Yo dije, realmente es un basilisco, entonces empecé a ver imágenes de dónde venía. Este tipo de bestias, ¿verdad? Generalmente tienen todos estos roleos, estas colas enroscadas, bueno, Exacto. que ahí también vemos, pero sobre todo es el dragón en la siguiente, ajá, en la siguiente imagen. El dragón que puede tener alas, tiene su cola, muchas veces enroscada, y tiene unos cuernos y tiene un penacho. Entonces, pues podemos a lo mejor relacionar este monstruo como una especie de gárgola. Por supuesto que está alejando al mal, o sea, el mismo sentido. Por lo tanto, me inclino más a declarar que este tipo de elementos tienen más que ver con herencias medievales que con una herencia indígena. Definitivamente. Se ha hablado también del otro personaje que aparecen cuatro, uno en cada arbotante, y lo vimos de frente hace rato y me dicen, es que es indígena, está vestido como indígena. Y yo creo que hay que aclarar definitivamente que está siguiendo una tradición, aunque a finales del siglo XVIII ya comienza a entrar la moda francesa, incluso a Saltillo. eh, una vez que consulté a la profesora María Elena Santoscoy, que es una historiadora, miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, y que entre otras cosas se especializa en la vida cotidiana de la época virreinal y de particular de Saltillo, hablamos de vestuario, de indumentaria, y me dice, no hombre, esto vestuario es típicamente español. El joven lo que trae es para empezar, trae un calzón, perdón, antiguamente había una malla y que trae el calzado con la media calza, y termina en un calzón arriba, era una sola pieza, pero aquí lo que Es esta tenemos es, cosa bombada, ¿verdad? sí, aquí traes la malla y luego ese pedacito que se asoma es, es el calzón, que es un poquito abombado, aquí está un poquito exagerado, en el caso de Inglaterra, que se usó mucho en España, y luego encima traes este saquito que se llama jubón, que queda muy ajustado con un cinto, muy ajustado, y aunque en este caso sobresale como casi como faldellín. Pero bueno, inclusive el peinado, todo esto es típicamente español.
y está viendo, están sosteniendo, pues como un mero elemento ornamental, que nada que ver con un indígena. Entonces, digo, no nada que ver. Como es la moda, viene de Europa, Ujú. es muy difícil saber si eso es español o es indígena, pero la costumbre de vestirse así viene directamente de España. Correcto. Sí, también me recordó, pero a la inversa, Arturo, cómo se habla del Santo Cristo, ¿no? Como en algún momento se creyó y se declaraba que era un Cristo español, y bueno, sabemos que es un Cristo de manufactura indígena, con una técnica indígena, ¿no? De pasta Eh, de caña, y totalmente esto, de o sea, no acuerdo. podemos ver cosas que no son, ¿no? Porque son exóticas. Sí, y porque mucho del lenguaje de esto ya se ha perdido simbólico. Déjame platicarte rápidamente, sobre el asunto de la simbología que tenemos, no, de la geometría sagrada, vamos a llamarle así, Sí. como abajo cómo esto es una en cuanto al diseño, es un axis mundi. Para empezar, si contamos las columnas que tenemos, por ejemplo, aquí abajo, en todo catedral, en la parroquia, entonces parroquia, pues son 12 que soportan, y luego que soportan la bóveda. Ahora, lo que tenemos aquí es un cubo, o sea, es un cuadrado hacia abajo, es un cubo, y el 4 es un símbolo de la tierra. eh, de la tierra, acuérdate que abajo están los muertos, en la tierra los vivos, y luego arriba el cubo, ves, tenemos triángulos, de Los tres cuatro. lados, 3 por 4, 12, nos sube hacia el 8. Como el 4 se transforma en el 8 es el infinito de Dios, Ujú. es la bóveda celeste, que es donde están los coros, y después tenemos que hablar de simbología, los coros del cielo, digámoslo así, pero Claro. el 8 es el infinito, la bóveda celeste, y ahí mero, que es el punto en que el universo traspasa hacia el otro mundo, hacia el más allá. Ahí, precisamente ahí, lo que tenemos es a Dios Padre que está dando la bendición a la creación, o sea, la tierra, a los vivos y los muertos. Entonces, es un axis mundi, tenemos que ver esto en persona, doctora, y platicar mucho más sobre esto. Pero bueno, te voy a pedir, tenemos poco tiempo, doctora, te voy a pedir un favorzote. Ayúdame, por favor, con aterrizando algunas conclusiones sobre esta charla. No, hombre, nos quedamos con un chorro en el tintero, pero yo creo que una de las cosas importantes de las que hablamos es que hay un proyecto siempre, el cual se sigue, que muchas de las cosas que aseveramos de la catedral, pues no tenemos los documentos, y hay mucho todavía que aprender. Estamos hablando de un barroco ecléctico que mezcla, digamos, diversos estilos académicos, pero lo hace de una manera popular, y que definitivamente tiene elementos únicos que hay que seguir explorando, Arturo. Y yo me quedé con tantas ganas, hambre, de platicar. Y ojalá que la universidad nos invite otra vez. Universidad, por favor, invítanos. Tenemos que platicar de dos cosas más. Yo diría, primero, la iconografía. Y no puedo negar, doctora, que tú eres una de las personas que más conoce sobre estas temáticas, sobre todo en la época barroca. Y yo quiero también entrarle a otro tipo de simbolismos arquitectónicos que están ahí, de dónde vienen, qué significan, y también tratar de despejar algunas dudas. Después tenemos que entrar, y te voy a dejar la primera gran duda que tengo. Es que dicen que la catedral trae tres estilos distintos. Pues no es cierto. De esto tenemos que hablar la siguiente charla, y entonces, bueno, tenemos que despedirnos y darle las gracias a la universidad por esta invitación. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias Arturo también, porque siempre es un gusto platicar contigo. A la próxima, una tacita de café. Gracias, doctora. Un abrazo.